más dilación, pasamos a la quinta mesa y le voy a dar la palabra a Alejandro Salcedo Jaramillo, de la Universidad de la Gran Colombia, que nos hablará sobre los efectos jurídicos de la Declaratoria de la Naturaleza como sujeto de derechos en Colombia, un análisis jurisprudencial a la luz de la ecología jurídica. Cuando quieras, Alejandro. Muy buenos días para todos y para todas. No puedo empezar de otra forma sino dando un agradecimiento a esta casa de estudios, a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Derecho, al profesor Rubén Martínez Dalmao, a la profesora Aurora Pedro, al profesor Marc, porque me siento en casa. De verdad que no sé si es porque los italianos hablan todos español, no sé si esa es la razón o cuál es, pero me siento absolutamente en casa en medio de tantas nacionalidades y creo que eso empieza a romper esas barreras de los estados, porque no me siento en suelo extranjero. Tengo que empezar señalando que esta ponencia pretende contextualizar un poco el caso colombiano, verlo no como el árbol, sino verlo como un bosque. En esto, la profesora que me antecede, digamos, abonó un fuerte terreno hablando acerca del tema de los ríos. Yo tengo una presentación hablando sobre el tema de los ríos. Mm, Sin embargo, quiero, digamos, ampliar un poco más el debate en relación con las consecuencias jurídicas que ha tenido la declaratoria de los seres vivos no humanos o de la naturaleza como sujeto de derechos en Colombia. Mm, en relación con mi ponencia, vamos a tener unos antecedentes, un poco para contextualizar, sobre todo para aquellos que no son colombianos, contextualizar un poco la dinámica que se ha dado en Colombia respecto de esta declaratoria. Un segundo punto donde pretenderé realizar unos análisis respecto de cuáles son los argumentos que se han utilizado para estas declaratorias. Un tercero en relación con las consecuencias jurídicas que esto ha devenido y unas pequeñas conclusiones. Bueno, no podemos empezar por otro lado que hablando de nuestra constitución ecológica. Es una constitución proteccionista con el ambiente, referente a nivel mundial y que tiene, digamos, unas dimensiones muy importantes que recabar, que son tres. La primera dimensión hace relación con que nuestra constitución, alrededor de 40 artículos de forma muy específica, establece obligaciones concretas en relación con la protección del ambiente. Un ejemplo es la función ecológica de la propiedad privada, por ejemplo, en Colombia. Es decir, en la constitución colombiana no se limita a una función social, sino que además de forma expresa nuestra constitución dice que la propiedad privada tiene una función ecológica, es decir, que el ejercicio de la propiedad no puede deteriorar el ambiente, por el contrario debe propender a su protección. Otra dimensión es relacionada con el derecho a gozar de un ambiente sano. Ojo con este término. La Constitución española en su artículo 45 dice disfrutar. En Armenia, en mi ciudad natal, pude escuchar al profesor Martínez Dalmau hacer referencia a este artículo y señalar evidentemente ese contenido antropocéntrico que tiene ese concepto, el del disfrute. ¿Para qué es el ambiente sano? Para disfrutarlo los seres humanos. Pues en Colombia no es disfrutar, ni siquiera es gozar, ¿sí? Es gozarlo. Entonces esto evidentemente deja ver ese contenido antropocéntrico y la tercera dimensión es que estos principios de protección del ambiente irradian todo el ordenamiento jurídico, tienen que irradiar todas las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que nuestra constitución tiene unas zonas grises en relación con la protección del ambiente. Yo he sido crítico alrededor de ello y la he llamado la constitución ecológica antropocéntrica, porque creo que nuestra constitución evidentemente está en el paradigma antropocéntrico, a pesar de que, reitero, es muy valiosa en su contenido de protección del ambiente. No hay que demeritar ese contenido ambiental. Sin embargo, también hay que reconocer que tiene un paradigma antropocéntrico. Hay unas sentencias que uno lee
donde el juez habla de una constitución que yo digo, ¿será que él está leyendo la misma constitución que yo leí? Porque está haciendo unas extensiones a esa interpretación que a veces son forzadas, ¿sí? Aunque claramente el papel de la Corte Constitucional, que fue la que le dio este apelativo a nuestra Constitución, fue nuestra Corte Constitucional, máximo órgano de la jurisdicción constitucional, que en la sentencia T411 del 93 dice que tenemos una constitución ecológica, ¿cierto? Y esa interpretación ha sido muy importante para el desarrollo del paradigma o del cambio de paradigma y el giro ecocéntrico. Mm, Entonces es claro que nuestra constitución no habla de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿listo? Eso es claro. Ahora, legalmente, ¿qué ha pasado en el tema legal? El gran avance en materia legal ha sido desde la esfera de los animales y de los seres sintientes. Tal vez ese ha sido el mejor ejemplo colombiano. Y acá yo quiero acotar un poco cuál es el objetivo de mi ponencia. El objetivo de mi ponencia es que hay un estándar de protección de la naturaleza. Imaginemos un baremo, una línea que ya está dada donde dice, mire, hasta acá podemos llegar a afectar la naturaleza y de aquí en adelante hay que protegerla. ¿Cuál es ese baremo en un paradigma antropocéntrico? Que ese ecosistema no se extinga para que esté disponible para el ser humano presente y futuro. Ese es el baremo. ¿Para qué tenemos licencias ambientales, planes de manejo? ¿Para qué tenemos todo un sistema regulatorio? ¿Qué indica el desarrollo sostenible? Que no podemos extinguir, llevar el recurso natural a su extinción. Entonces el baremo de protección es utilicémoslo, pero sin que se extinga, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿dónde ha sido el mejor ejemplo donde ha cambiado ese baremo? En los animales. Y ojo, sin que se declaren seres sujetos de derecho, sino simplemente con el concepto de sintiencia, que la sintiencia es un concepto intrínseco al animal, no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? De esta forma hemos tenido en Colombia un desarrollo legal donde en el año 1989 se expide la ley 84, que es la que establece el maltrato animal en Colombia. Es decir, antes de 1989 era válido maltratar animales, ¿sí? Y no había ninguna consecuencia. A partir de esta ley se establece, digamos, la falta contravencional, ni siquiera penal, que ya viene en la ley 1774 de 2016, donde ya se convierte en un delito el maltrato animal, ¿cierto? Pero esa ley 1774 tiene otro elemento muy interesante y es que lleva a la ley el concepto de ser sintiente que fue incorporado primero en la sentencia también, en la sentencia en la sentencia C666. En esa sentencia, la Corte Constitucional en el año 2010 empieza a hablar de la sintiencia. Y solo hasta el 2016 el Congreso de la República de Colombia lo incorpora a esta ley y genera que se cambie el artículo 655 del Código Civil, que establece que los animales son cosas muebles, semovientes, ¿cierto? No lo cambia en el sentido de que sean sujetos de derechos, siguen siendo cosas muebles, pero ahora con una característica especial y es que son seres sintientes y eso genera que sean sujetos de especial protección. ¿Qué pasó allí? Cambió el baremo de protección, ¿cierto? Ok. La ley 2111 del 2021 es muy interesante porque establece el delito de ecocidio en Colombia. En Colombia está tipificado el ecocidio. Somos unos de los pocos países en el mundo en tipificar el ecocidio. ¿Qué es el ecocidio? Es como un genocidio de ecosistemas, ¿sí? La definición de ecocidio establecida en la ley 2111 establece que es el daño generalizado, masivo, sistemático de un ecosistema. Obviamente esto ya deja ver que hay un cambio paradigmático, no en relación con que sea sujeto de derechos, pero sí en relación con que se le reconozca una protección a su integridad, ¿cierto? Del ecosistema. Y tenemos dos proyectos de ley en este momento. El primero relacionado con las corridas de toros. Colombia está a puertas de convertirse en uno de los, son 8 estados en el mundo que permiten las corridas de toros. Colombia está a puertas de salir de ese grupo. Solo falta la sanción presidencial que a esta hora y creo que no se ha dado, pero solo es lo único que falta. Y hay un proyecto de ley para también que falta de la firma de la sanción presidencial para declarar al río Ranchería sujeto de derechos.
allí hay un defecto también que lo vamos a marcar ahorita, ¿sí? Pero se convertiría en el primer antecedente legal en Colombia de la declaratoria de un ecosistema como sujeto de derechos. Acá podemos ver un cuadro, está muy chiquito, solamente quiero que distingamos dos colores. El color azul, que va desde el 2016 al 2019, y el color naranja o amarillo, o pollito, no sé cómo lo quieran ver, del 2020 en adelante. Lo que quiero acá es que distingamos hagamos la distinción de dos momentos históricos muy precisos. ¿Listo? El primer momento histórico, entonces, que va del 2016 al 2019, como ustedes pueden ver, inicia con la mítica, yo ya creo que es una mítica sentencia, que es la del Río Atrato, ¿cierto? Que es esa sentencia fundadora de línea, si se le quiere llamar, de la naturaleza como sujeto de derechos en Colombia, que va hasta el 2019, donde podemos ver claramente los cuadros en verde indican que sí se dio la declaratoria, los cuadros en rojo indican que no. Acá podemos ver que hay una clara tendencia a declarar la naturaleza sujeto de derechos. La mayoría de ellos son ríos, menos el Amazonas, el páramo de Pisba y el oso chucho, ¿sí? Que no sé si todos tengan más o menos referencia del caso del oso chucho. Pero miren que hay una clara tendencia a declarar a la naturaleza sujeto de derechos. Pero a partir del 2020 se revierte esa sentencia. Y aquí es donde hoy como que nos separaron estratégicamente entre los de ayer y hoy, porque hoy nos pusieron a los nostálgicos, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Y quiero hacer una clara reflexión sobre que en Colombia, por lo menos en un análisis sistemático, hemos venido retrocediendo en torno a la declaratoria de la naturaleza como sujeto de derechos, por lo menos desde el punto de vista jurisprudencial, ¿sí? Desde el punto de vista constitucional, ha habido unos proyectos de reforma constitucional para modificar el artículo 79 de nuestra Constitución, el que habla de gozar, para que la naturaleza sea declarada sujeto de derechos, pero a hoy todos se han hundido. Y desde el punto de vista legal vamos a tener un primer antecedente, pero con un claro defecto que ahorita lo voy a señalar. Entonces observen que venimos retrocediendo. Claramente acá, a partir del 2020, los únicos dos casos exitosos donde se ha declarado la naturaleza sujeto de derechos ha sido el caso del Parque Isla Salamanca y el caso del Parque Natural de los Nevados. Los demás casos que han sido de ríos y algunos ecosistemas como el Valle de Cocora no se han declarado. ¿Cuándo empieza esta racha? Con una sentencia que a mi juicio es desafortunada, es la SU 016 del año 2020, que revoca la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaraba al oso chucho sujeto de derechos. El oso chucho era un oso de anteojos que fue declarado sujeto de derechos con base en un antecedente muy interesante que fue el de Sandra. No sé si conocen el antecedente de Sandra, una orangutana argentina, ¿cierto? Que fue declarada sujeto de derechos y con base en ese antecedente también se declara a Chucho sujeto de derechos. Sin embargo, la Corte Constitucional en esta sentencia dice que hay un defecto procedimental absoluto en la sentencia, que el oso no es una persona y al ser una persona no puede ser sujeto del recurso de habeas corpus y por tanto, este es un habeas corpus y por tanto revoca la sentencia, desaparece. Es una sentencia de unificación. ¿Qué produce eso? Esto produce. De ahí en adelante, la mayoría de los antecedentes o de los casos se empieza a fallar de forma negativa. ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos que se manejan en torno a estas sentencias? ¿Qué es lo que ha sucedido? La misma sentencia T622 estableció que es posible en el marco de nuestra constitución, en marco de nuestra constitución ecológica, trabajar los tres enfoques de protección. Es decir, la Corte Constitucional señaló que es posible que un juez aplique los tres enfoques de protección de forma aislada o al tiempo. Es decir, que puede proteger el ambiente con un enfoque antropocéntrico, ¿recuerdan el baremo? Hasta que no se extinga. O con un enfoque biocéntrico, bueno, pues que lo protejamos un poco más para las generaciones futuras. O con un enfoque ecocéntrico, vamos a declararlo sujeto de derechos, ¿cierto? Es decir, los tres enfoques son válidos. ¿Esto qué ha generado? Pues ha generado claramente que haya una serie de contradicciones en los casos que se han desarrollado en Colombia. Pues, ¿por qué el río Atrato es sujeto de derechos, el río Cauca es sujeto de derechos, el río Túnez es sujeto de derechos y el río Quindío no es sujeto de derechos?
¿Y por qué Chucho no puede ser sujeto de derechos? ¿Qué se necesita para ser sujeto de derechos? Y aquí hemos empezado a ver que de las consecuencias jurídicas que se tiene en Colombia, claramente hay y lo dijo nuestra profesora antecedente, claramente hay un llamado simbólico a que debemos a cambiar la relación del ser humano con la naturaleza. Creo que ese es el logro más importante que han tenido estos aportes jurisprudenciales. De hecho, con la exposición de Pedro, que nos hacía ahora, Pedro, no, ok, perfecto. Eh, Pedro decía, Pedro decía que sería interesante que el Supremo Constitucional, ¿cierto? Que el Tribunal Constitucional Español, vía sentencia, pudiera armonizar el que la Constitución admitiera, ¿cierto? Que los seres vivos no humanos o la naturaleza fuera sujeto a derechos. Eso fue lo que sucedió en Colombia. Eso fue lo que sucedió en Colombia. Pero observen lo que viene pasando, ¿sí? Hay una serie de sentencias que no tienen una coherencia argumentativa, teórica, que permita establecer unos parámetros concretos de cuándo la naturaleza es sujeto de derechos. Entonces, por eso, además que tenemos un control difuso de constitucionalidad, ¿no? O sea, tenemos un control concreto y un control difuso. Todos los jueces en Colombia son jueces constitucionales. Hasta el juez promiscuo municipal del pueblo de 2000 habitantes, ¿cierto? Por ahí son jueces constitucionales. Entonces, ese juez puede, en el marco de una acción de tutela, declarar que el río o la quebrada que pasa al lado del pueblo es sujeto de derechos, ¿sí? Pero entonces, ante esa dispersión, al, al permitirse que haya enfoques diferenciados o que se permitan todos los enfoques de protección dentro del análisis constitucional, pues genera que a un juez le dé por declararlo y a otro le dé que no. ¿Por qué? Pues porque yo acojo un enfoque y el otro acoge otro, ¿cierto? Entonces no hay una coherencia teórica. Ahora, hay un tema muy interesante en el tema de las sentencias en Colombia, y es que los jueces creyeron que para declarar a la naturaleza sujeto de derechos había que ser igual al río Atrato. Entonces, el río Atrato tiene minería. Entonces, si en este caso no hay minería, pues no cumple. En el río Atrato hay grupos armados ilegales. Entonces, si en este caso hay minería, pero no hay grupos armados ilegales, no vale, ¿cierto? En el río Atrato hay abandono estatal. Entonces, si hay minería, grupos armados, pero no hay abandono estatal, no vale, ¿cierto? Entonces, hay que cumplir todos los elementos que tiene la sentencia del río Atrato para que el juez diga, no, puedo aplicar el precedente. ¿Será que en realidad esos son los parámetros que deberíamos utilizar para que, para que los ecosistemas sean sujetos de derecho? ¿Parecerse al río Atrato? Digamos que ese ha sido, en el análisis sistemático que he hecho de la jurisprudencia colombiana, una de las principales dificultades. El segundo es el catálogo de derechos. Un poco la profesora nos mostraba ahorita acá esos 4 verbos rectores, ¿cierto? Proteger, conservar, mantener, restaurar. La pregunta que yo hago, ¿eso eleva el estándar de protección? ¿O será que nuestro ordenamiento jurídico antropocéntrico ya dice que hay que mantener, proteger, conservar? ¿Qué dice nuestra ley 99 del 93? ¿Qué dice nuestro decreto reglamentario? ¿Qué dice nuestro Código Nacional de Recursos Naturales, decreto ley 2811 del 74? Que de hecho tenemos uno de los primeros códigos de recursos naturales en el mundo fue el colombiano, de 1974. Pues dice eso, hay que mantener, conservar, proteger. Entonces, allí no hay una variación en los estándares de protección. En realidad hay una variación en los estándares de protección cuando configuramos un catálogo de derechos adecuado para las condiciones intrínsecas de la naturaleza. Un ejemplo está en el derecho a existir, en el derecho a persistir, en el derecho a florecer, en el derecho a evolucionar de forma natural. Hay un ejemplo muy interesante en Toledo, no es Toledo, España, es Toledo, Ohio, en Estados Unidos, con un río que se llama el río Erie. No sé si lo han escuchado. La comunidad, el township, declara a el río Erie sujeto de derechos y los derechos que le otorga es a existir, a florecer y a evolucionar naturalmente. Allí sí hay un baremo, allí sí cambia el baremo de protección, cambia el estándar, porque entonces ya el comportamiento del ser humano no se confronta a
que debemos cuidar ese ecosistema al punto de que no se extinga, sino que debemos averiguar cuáles son sus intereses, cuáles son sus ciclos de vida, para respetar sus ciclos de vida. Entonces allí en realidad hay un cambio en el estándar de protección, ¿cierto? Y hay una última consecuencia, digamos un análisis consecuencial, que evidentemente es que no hay una variación de competencias de las autoridades administrativas. No lo podría haber precisamente porque es que las competencias administrativas en Colombia son regladas. Entonces resulta que las autoridades administrativas y las autoridades ambientales en particular, pues siguen trabajando en un esquema antropocéntrico. Entonces, ¿cómo van a proteger a un sujeto de derechos cuando no hay la base normativa para ello? ¿Cierto? Entonces se generan esas graves dificultades. Quiero... vale, voy a ir cerrando con unas conclusiones en relación con cuáles son las preguntas que quedan sobre la mesa. Yo creo, evidentemente, que hemos recorrido un camino supremamente importante. Lo decía ayer el profesor José Luis. José Ángel, lo decía ayer el profesor José Ángel, en relación con, y lo decía y lo reafirmaba ahora, o sea, evidentemente cada vez somos más los que estamos en esta tendencia de comprender más allá de la discusión de si, de si la salida es ser sujeto, de si la salida son las obligaciones, son los deberes. Muchos dicen, eso de que sea sujeto no es la salida es que se generen deberes, obligaciones. Más allá de esa discusión metodológica, estamos convencidos de que hay que cambiar la forma en la que nos relacionamos con el ambiente. Eso debe ser claro. Y en ese contexto habría que establecer, bueno, ¿cuáles son los parámetros para declarar a la naturaleza sujeto de derechos, teóricamente? De tal forma que podamos aportarle al juez, de que le podamos aportar al legislador las bases teóricas para que declare la naturaleza sujeto de derechos. ¿Y por qué yo decía que el proyecto de ley que establece que el río Ranchería es sujeto de derechos tiene un grave error? Por lo mismo, cuando leemos el proyecto de ley dice que tiene derecho a conservar, proteger, restaurar. Cuando leí el caso del lago menor, del mar menor, trae esos dos derechos, ¿no? A existir y a evolucionar de forma natural. Eso cambia el baremo de protección. Porque entonces ya hay que ver cuáles son y allí hay que ir a algo muy importante, y es la mejor evidencia científica disponible. Esto debe ir de la mano de la evidencia científica, de la mejor evidencia científica disponible, de las comunidades indígenas, que indican, mire, los ciclos de vida de estos ecosistemas son estos. La capacidad de resiliencia de los ecosistemas es esta, y me va a permitir traer a colación una sentencia, una parte cortico de una sentencia muy interesante que incluso es del 2015, es anterior a la del río Atrato, ¿sí? Y esta sentencia dice: uno de los mayores desafíos al aproximarse al concepto de daño, ayer hablábamos de daño, radica en encontrar el umbral admisible de contaminación que se puede convalidar legalmente. Ello ha permitido que a la Corte sostener que los niveles permisibles de contaminación deben establecerse de antemano y científicamente de acuerdo con los niveles de resiliencia de los ecosistemas y siguiendo los principios de prevención y precaución. Es decir, que debemos entender cuáles son los niveles de resiliencia de los ecosistemas. Debemos comprender científicamente cuáles son sus ciclos de vida. Y solo de esa forma vamos a cambiar ese baremo de protección. ¿Cuál es mi propuesta entonces ya para finalizar? Y espero poder de pronto compartirla acá en Valencia en una estancia doctoral, si eso fuera posible. Es que la naturaleza es un constructo social. La naturaleza debe ser entendida como una construcción social. Y si la vamos a entender como sujeto, ese sujeto debe interactuar socialmente. Y la naturaleza tiene capacidad de comunicación. Ya salió una investigación en una revista científica que dice que los elefantes se ponen nombres propios. ¿Sí?
A veces entendemos más los animales que a las personas. Hay muchas personas que tienen su pareja y dice, se puso brava y no sé por qué, o se puso bravo y no sé por qué, no entiendo, ¿cierto? Pero llega el perro, llega el gato y usted sabe, tiene hambre, tiene calor, tiene frío. O sea, lo entiende perfectamente, ¿sí? El profesor José Luis, ¿sí? Decía ayer, yo fui y le pregunté al Mar Menor y no me contestó. Yo creo que el Mar Menor sí tiene la capacidad de contestarle. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de entenderlo. ¿Sí? Entonces creo que a través de la comunicación y el lenguaje podemos tener la capacidad de permitir que la naturaleza interactúe en los procesos jurídicos. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. El río Cauca fue declarado víctima por la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. ¿Cómo el río Cauca puede comparecer de forma activa en ese proceso y pronunciarse como víctima? Que lo pueda hacer, que pueda interactuar a través de la comunicación y el lenguaje. En la laguna de la Cocha se va a realizar un proyecto y hay un licenciamiento ambiental, un proceso de licenciamiento ambiental. ¿Cómo la laguna de la Cocha puede interactuar activamente en ese proceso de licenciamiento ambiental? ¿Cómo puede pronunciarse, ir y aparecer como en las sentencias, como cuando aparece el pronunciamiento de la parte demandante, el pronunciamiento de la parte demandada, ¿cierto? El pronunciamiento de la laguna de la Cocha. ¿Cuál fue su pronunciamiento en relación con esos derechos a existir, florecer y evolucionar naturalmente? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Seguro que después tendremos un momento más por si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Pasamos a la siguiente, que en este caso es la profesora Helena Patricia Freitas, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais de Brasil, que nos hablará sobre procesos pluriversales, una propuesta procesal decisoria para garantizar los derechos de la naturaleza. Cuando quieras. Buenos dias a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui. Empiezo agradecendo ao comitê organizador deste evento, ao professor Rubem, ao professor Aurora e a Mark. Também necessito pedir-lhes, amigos meus, que sejam compreensivos com a precariedade de meu espanhol. É um idioma hermoso e estou rasgando, pero te prometo uma coisa. La próxima vez que nos veamos estaré melhor. Porque estudarei espanhol para fazer justiça ao sempre tão importante diálogo contigo. Assim que, ao menos agora, tenha paciência comigo. É importante que te diga algo muito relevante. Elegí estar aqui contigo e lo hice porque sé la seriedad de los estudios y las investigaciones que ustedes realizan y, sobre todo, porque todos estamos reunidos con un mismo propósito y es realmente un hermoso propósito. Ressaltar uma vez mais a natureza como sujeito de direitos. Isto é algo absolutamente significativo, sobretudo tendo em conta que o planeta está em agonia. E quisimos estar juntos neste congresso para fazer eco a la voz que nos pertenece a todos que somos naturaleza para declarar: la naturaleza tiene voz e o planeta viverá. E tudo isto aumenta a responsabilidade de todos os que hoje estamos aqui. Pois temos conhecimento e consciência da ética ecocêntrica que señala hacia onde devemos caminhar. Por lo tanto, o Congresso não pode nem deve terminar hoje. Não. A verdade é que creio que necessitaremos estar juntos sempre. Sempre nós necessitaremos uns de outros para dar-lhe à natureza o lugar que lhe corresponde, o lugar de sujeito de direitos. De esta maneira, começo
convocando a todos a seguirmos juntos de ahora em adelante. Não podemos soltar nossas manos. Necessitamos arrojar luz sobre os discursos, estudos de cada um, ajudar-nos neste propósito que nos pertence a todos. Que este congresso que se desenvolve aqui e agora haga história em la construção de um mundo melhor, donde a conexão entre o ser humano e o planeta em seu conjunto seja uma diretriz. E eu, desde agora, me comprometo com cada um de vocês que assim lo haré, e estou segura de que poderemos contar uns com outros. Bueno, creio que necessito contextualizar a todos quem sou, de onde vengo e que tenho isto a ver com minha discussão sobre processos pluriversais. Vengo de Brasil, sou professora da Universidade Católica de Minas Gerais, vivo em Belo Horizonte, lugar muito cerca de onde ocorreram 2 graves desastres ambientais. É o colapso de represas mineiras em las cidades de Mariana e Brumadinho em 2015 e 2019, respectivamente. Por isso, eu, que sempre he sido professora e investigadora de direito processal, comecei a preocupar-me e questionar-me que papel han jogado os processos em la preparação e preparação de decisões que afetam ao meio ambiente e a natureza. E desta maneira, me di conta de que em los estudos que hasta entonces se desenvolviam em la minha linha del direito processual, não existe nenhuma teoria ou proposição que tenha em conta a natureza como sujeito de direito. E a proposta de processos pluriversais é a primeira nesse sentido e na linha de direito processual, tomando como diretriz a ética ecocêntrica. Outras teorias do processo e na prática da formulação de decisões, especialmente estatais, se han desenvolvido dentro de uma matriz ética antropocêntrica, sem questionar nem considerar a natureza como sujeito de direitos. E esse é um grande problema. Nossas bases de decisão são antropocêntricas e seguem desplazando a natureza a los márgenes, a no lugar. Isto me causou enorme mal-estar e decidi desenvolver uma investigação basada neste problema. Assim, durante meu doutorado, formulei a proposta de processos pluriversais, que é uma compreensão do processo como garantia de los direitos fundamentais e de los direitos de la natureza. Em outras palavras, cada decisão que se tome deve ter em conta critérios de natureza e sustentabilidade para que se considere uma decisão legítima. Partindo desta premissa, se conjectura que decisões necessitam construir-se a partir do diálogo de saberes entre todos os sujeitos que serão afetados por essa mesma decisão, lo que, portanto, termina legitimando-la. Además, é necessário que as decisões tenham uma base ecológica e sustentável, lo que significa que, a la hora de decidir, se deve ter em conta o entorno, o ambiente natural e social, os indivíduos, as comunidades, tanto através de critérios éticos de alteridade, como por critérios epistemológicos. Em outras palavras, as decisões se formulam com base no conhecimento de los sujeitos têm ou não têm sobre o tema que se está discutindo. Ayer me chamou a atenção a ponência do professor Almirante, quem destacou a necessidade de conscientização, afirmando também que há uma crise epistemológica, uma crise de conhecimento.
Estou completamente de acordo com o professor Almirante. Además, o professor Rubem destacou que há um conflito de racionalidades, com a razão de Estado de um lado e razão ecológica do outro. Isto é exatamente o que nós enfrentamos. A lo que nós enfrentamos. E neste sentido, Ailton Krenak, indígena e filósofo brasileiro, afirma que é absurdo o desplaziamento ou alienação de los seres humanos de la tierra, además de suprimir a diversidade, negar o pluralismo e as formas de vida e modos de viver. A visão antropocêntrica moderna resulta, de esta maneira, em um erro ético e em uma crise de conhecimento, já que o ser humano se vê fora da natureza, por encima de ella, e la situa como um bem ou recurso infinito utilizado para seu consumo e desfrute. É necessário que, desde uma epistemologia ambiental e desde uma perspectiva de sustentabilidade, se construam soluções para as interrelações ecossistêmicas em las que natureza, indivíduos e sociedade refuercem vínculos e corroborem com decisões dialogadas e procedimentais. Ayer, a professora Lola nos dizia, falando do colonialismo, que há violência em la toma de decisões, e há que normalmente las tomam as estruturas de poder. E, em minha proposição de processos pluriversais, a partir da reinterpretação dos direitos humanos em uma vertente ecológica, destaco a necessidade de articular os direitos humanos e os direitos da natureza em igualdade, ao mesmo tempo que se complementam, o que contribui à construção de sociedades democráticas e sustentáveis. E este ponto, no que se refere à legitimação das decisões, é absolutamente relevante em la medida em que a legitimação resulta da participação efetiva de quienes se verão afetados. E nesse contexto, solo através de uma procedimentalização pluriversal que atue como garantia da implementação dos direitos através do enfoque participativo do ser humano e da natureza em uma dimensão ampla, baseada em lineamentos de sustentabilidade, se poderá configurar a ansiada legitimação democrática. O avanço que se propõe com essas teses nesse ponto, combinado com as diretrizes para a ecologização do direito, se refere à criação de um modelo de reciprocidade e solidariedade en el que as posições subjetivas de las partes não estén compartimentadas por el binário moderno cartesiano, com uma perspectiva de oposição. O que se recomenda é que se incorpore uma visão de posicionamento de los sujeitos que dialogam em integração para a construção de decisões pluriversais com a incorporação das diversidades e inclusão da natureza e do meio ambiente em los discursos. E nesta medida, a tese aqui desenvolvida de processos pluriversais, que se basa em la observância de garantias fundamentais e, portanto, o direito à participação de los sujeitos, necessita ser uma participação que conduza à emancipação de la natureza, la qual é possível mediante a ação crítico-consciente. La pluriversalidade é uma proposição epistemológica que busca, através de construções de conhecimento anti-hegemônico, incorporar discursos diversos e plurais para expandir o conhecimento e tomar decisões. A proposta de processos pluriversais
se destaca poniendo de moda o conhecimento de los sujetos, a comunidade e ao meio ambiente natural e social, como integrados, interdependentes, lo que justifica o interesse e legitimidade para as formulações de decisão. Esta articulação promove a meta-cidadania ecológica, que parte do reconhecimento e promoção da proteção dos direitos da natureza, assumindo sua importância al igual que os direitos humanos. Desta maneira, se assume uma dimensão integral da meta-cidadania, que incorpora ao sujeito cidadano, ao coletivo cidadano e à natureza social e natural, como integrados em toda uma comunidade ecossistêmica inseparável. Em outras palavras, as meta-cidadanias ecológicas são assimiladas por posições ecológicas e sustentáveis que surgem da visão de uma alteridade dinâmica e plural e da incorporação das diversidades em las relações sujeito, coletivo, ambiente. Assim, não há forma de otorgar cidadania a sujeitos e comunidades, excluindo, neste contexto, ao meio ambiente, por serem interdependentes. A meta-cidadania processual ecológica, a sua vez, compreende a existência de los direitos humanos e la natureza, incorporando o entendimento de que o exercício de la meta-cidadania procedimental deve resultar do diálogo de saberes para a construção procedimental de la toma de decisões em la que sujeitos, coletividades e ambientes se ubicam em redes, dentro da perspectiva de integração e interdependência que los vincula, mas que isso, que justifica sua própria existência e experiência. E, quando hablamos de decisões, para que haja uma base processual, é necessário investigar e analisar quienes decidem e como decidem, para dar-lhes legitimidade. E, neste sentido, para uma integração efetiva que não seja performativa, a natureza deve ser considerada sujeito de direitos e, portanto, legitimada ao processo. O desplazamento da natureza a locus de silenciamento reforça a noção distorsionada da natureza como uma coisa, que não parece estar em linha com uma perspectiva pluriversal e democrática. Quedou demonstrado, nesse contexto, que o ser humano é natureza e, se não se considera assim, se cria uma fissura que poderia levar a los seres vivos a la muerte. É uma decisão que é necessário tomar e processar a nível pluriversal para que se avance hacia a formação de meta-cidadanias a partir de las quais haja participação efetiva de sujeitos, comunidades e natureza com saberes diversos e plurais. Concluindo, com esta base, a presente ponência infiere a necessidade de uma sistematização que opere através da integração, o conhecimento da interdependência e a relacionalidade entre sujeitos e ambiente, o que conduz a uma vertente de ecossistema processual, en el que se inclui al yo, el outro e el ambiente com hábil orientação hacia construções democráticas e pluriversales de toma de decisões. Bueno, tendría mucho más que decir sobre los procesos pluriversales, pero claro, por razones metodológicas, é necessário fazer aqui um extracto apresentando uma pequena parte. Sin embargo, quero invitar-te a ler meu livro que acabo de publicar. Aún não
una versión en español. Pero eso es parte de mis planes. Bueno, ahora, ao finalizar mi presentación, quisiera expresar una vez más mi agradecimiento a todos los organizadores de este congreso tan importante. Também quisiera reforçar nuestra responsabilidad de continuar hacia la implementación efectiva de la directriz ética ecocêntrica que tiene a la naturaleza efectivamente como sujeto de derechos. Por mi parte, en mi línea de investigación, que es el derecho procesal, cuidaré y esforzaré por llevar esta directriz a todos los ámbitos. Ese es mi propósito, este es el propósito de mi vida, Seguiré firme y sé que no estoy solo. Cuente conmigo, assim como eu cuento com cada um de ustedes. Muitas graças e um abraço. Bueno, pues muchas gracias, profesora. Y seguimos con esta mesa. Después tendremos tiempo de un turno de palabra y de profundizar en algunas de esas cuestiones. Le doy paso a Miguel Domínguez García, de la Universidad de Alicante, que nos hablará sobre la protección del medio ambiente para las generaciones futuras, el Acta de Bienestar de Gales y nuestro horizonte legislativo. Cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias a la profesora Aurora Pedro, al profesor Dalmau, a Marc, a Mar, a todo el mundo que sé que ha estado trabajando mucho en el departamento aquí en Valencia para hacer este congreso y por invitarnos y por darme la oportunidad de comparecer aquí. El acta de la que les voy a hablar, desde la cuestión que quiero tratar un poco en esencia, no les voy a mentir, sale de una ley española, una ley autonómica española, que es una especie de, bueno, es un calco exacto de la ley galesa, vamos a llamar una inspiración, una ley de las Islas Baleares en las que se protege a las generaciones presentes y futuras de las Islas Baleares. La ley, no sé si es del 2018, 2019, es una ley bastante reciente. Me llamó mucha atención la legislación, porque claro, por la cuestión de proteger a las generaciones presentes, que entendemos todos, ¿no? La infancia, la juventud, y a las generaciones futuras. Indagando un poco, resulta que, de hecho, es un calco del Acta Galesa para la protección de las generaciones futuras del 2015. El Acta Galesa es la primera legislación que, al menos en el mundo occidental, conocemos, en la que se pone en el centro de la protección a las generaciones futuras como sujetos de un eventual futuro derecho al bienestar. Es decir, un futuro derecho a disfrutar de un medio ambiente digno, de calidad y en condiciones. Es la primera legislación en ese sentido que las coloca en el centro, y en este sentido también vengo un poco a romper con la dinámica que se ha venido aquí, porque claro, se ha hablado mucho de otorgar personalidad jurídica al medio ambiente, es decir, que esta legislación no lo hace. De hecho, es lo más antropocentrista que puedo encontrarme en el mundo. Es una legislación que ve el medio ambiente como algo que se ha de aprovechar, que se ha de explotar. No estoy diciendo que yo coincida, pero me parece muy interesante porque lo coloca en el siguiente paso. Es decir, lo tenemos que conservar no para nosotros acabar de explotarlo, sino porque entendemos que en el futuro habrá que explotarlo. Entonces, como en el futuro habrá que hacer negocio, habrá que proteger su derecho al negocio. Entonces lo protegemos en ese sentido. El acta describe 5 finalidades esenciales que yo agrupo en básicamente 3 ejes de la legislación. Pero hay una cuestión primera que creo que es el concepto de bienestar, es decir, lo que deberíamos entender por el concepto de bienestar, pero que entronca con lo primero de todo, que es el concepto de generaciones futuras. La legislación galesa no describe lo que son las generaciones futuras, no entra a regular a quién se está refiriendo, en el sentido que no dedica un articulado concreto a decir estas son las generaciones futuras, las protegemos, son sujetos, no. Pero que sí que es cierto que se distingue bastante nítidamente lo que son las generaciones presentes, ponemos mucho sobre todo la importancia en los adultos, es decir, distingue las generaciones presentes de las generaciones futuras y los coloca en un conflicto, es decir, en una contraposición de intereses. Las generaciones futuras no son los jóvenes ni los niños, son los niños, las niñas, que aún no han nacido, aún tampoco han sido concebidos, pero que creemos que algún día, si no hay una hecatombe, todo el mundo tendrá. Es decir, las generaciones futuras son los hijos de los jóvenes de hoy en día. La legislación galesa en ese sentido lo que hace es que las contrapone con las presentes, es decir, las presentes son las que en la actualidad ejercen el poder de decisión. Actualmente nuestras generaciones, de nosotros aquí mismo, es cierto que no todo el mundo ejerce este poder, pero nosotros somos los que decidimos cómo se explota el medio ambiente, en qué condiciones se explota y hasta qué punto llegamos. En ese sentido, protegemos a las futuras que están en nuestra posición. Si nosotros no explotamos el medio ambiente correctamente, estas futuras generaciones no tendrán el derecho, como hemos tenido nosotros, a explotar el medio ambiente. Ya les digo, es decir, todo desde un punto de vista de explotación del medio ambiente, de ahí no salimos.
pero me parece realmente interesante. Entonces, una vez que describe, que más o menos, no describe, más o menos sitúa lo que son las generaciones futuras dentro de este conflicto que plantea, les atribuye no una personalidad jurídica, ni mucho menos, porque al final ni siquiera es algo que exista, sino que les atribuye ser sujetos, al menos doctrinalmente, de un conflicto, y por lo tanto les atribuye la posibilidad futura, una expectativa de tener un derecho a algún día disfrutar de este medio ambiente. Y en base a todo ello construye a su alrededor un entramado jurídico para protegerlo. El primer eje de la legislación galesa se basa en describir lo que es el principio de desarrollo sostenible a través de los objetivos de bienestar, los entes que obliguen, las medidas que se toman. Es ciertamente interesante que entiende como el deber de bienestar en la consecución de los objetivos de bienestar, que son 5 objetivos, pero bueno, son muchos objetivos agrupados en 5 hitos, pero siempre mediante el principio de desarrollo sostenible. Es decir, los objetivos de bienestar se pueden lograr sin desarrollo sostenible, que es de lo que parte el acta. Es decir, unos objetivos de bienestar, por ejemplo, es la vivienda asequible. La vivienda asequible se podría lograr construyendo viviendas en el Parque de Doñana, una encima de otra. Pero no cumple el desarrollo sostenible porque no cumple el principio de desarrollo. El principio de desarrollo sostenible es el que entronca con el que pagan las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Es decir, un desarrollo, una gestión de la naturaleza que no comprometa la posibilidad de las generaciones futuras a disfrutar la misma naturaleza en las condiciones en las que nosotros la hemos disfrutado. Entonces, dice la legislación, toda aquella acción encaminada a lograr los objetivos de bienestar que se haga conforme al principio de desarrollo sostenible es conforme al propio desarrollo sostenible. Es decir, cumple este objetivo, cumple esta ley y por lo tanto protege a las generaciones futuras. Bueno, sí, en ese punto, adelante. Respecto a los objetivos de bienestar, es muy interesante porque son una lista muy amplia, pero se agrupan en 5 hitos básicamente. En primer lugar, la prosperidad, que entiende como que Gales debe ser innovadora, debe tener un tejido productivo descarbonizado que reconozca los límites del medio ambiente y que utilice sus recursos naturales de manera eficiente. Luego, en segundo lugar, la resiliencia, que entiende como que debe ser un lugar en el que haya salud, se generen oportunidades, seguros, decentes, etc. Luego, la salud, que entiende una importancia entre la salud emocional, la salud mental y la salud física, que es una prioridad. Luego, la cohesión, en la que entiende que Gales en un desarrollo sostenible tendrá comunidades diversas y cohesionadas. Luego, la responsabilidad global, que entiende que Gales debe tener un papel en el mundo y en la globalización en el que sean responsables con la gestión del medio ambiente. Y por último, una cuestión muy interesante que me parece que es la cultura. En el concepto de la legislación galesa, el desarrollo sostenible también incluye la cultura de la lengua. Es decir, no únicamente la naturaleza, sino la realidad de que no puede haber un desarrollo sostenible si no se conserva la cultura autóctona de Gales y la lengua autóctona de Gales. Es interesante en nuestro contexto. Las entidades que pasan obligadas por este acta es muy interesante también porque obliga a todas y cada una de las entidades del gobierno galés y del gobierno británico en Gales, es decir, los ministros, el gobierno, el Servicio Nacional de Salud Británico, el NHS, las autoridades locales, sanitarias, todos, el Consejo de Artes, Deportes, Biblioteca Nacional, Museo Nacional, etc. El acta se basa principalmente en un funcionamiento de planes. También vuelvo a lo mismo, es también lo más interesante de mi opinión junto con la cuestión de las generaciones futuras. Los planes que diseña el acta son planes numéricos, es decir, cada uno de los ministros galeses de las entidades obligadas debe desarrollar anualmente o después de cada elección general, después de que son elegidos, un plan en el que se debe enumerar en un valor cuantificable numéricamente los objetivos de bienestar, cómo se van a conseguir y hasta qué punto se planean conseguir. Entonces se elaboran planes, indicadores, unos hitos y unos informes al final de cada año fiscal en el que se explica cómo se van a conseguir. Me parece interesante por la cuestión de que, en general, en nuestra legislación, la legislación europea, cuando hablamos de desarrollo sostenible, como cuestiones de la naturaleza, protección del medio ambiente, siempre estamos enmarcados en el ámbito de los principios rectores, de los principios de acción, de las grandes responsabilidades amplias, ¿no? Es decir, el derecho a florecer, el derecho a existir. Aquí no, aquí se habla de que necesitamos poner números. Es decir, hay que poner unos números, hay que cuantificar esto cómo va y luego hay que evaluar cada año fiscal si se han cumplido estos valores numéricos. Y de hecho aquí otorga una competencia al Auditor General de Gales, que es una entidad que aquí no veríamos en ningún momento la invitaríamos a esta cuestión, pero aquí tiene una competencia esencial que es verificar estos números. Como hemos numerado el desarrollo, como hemos numerado el bienestar, hay que cuantificar cada ministerio hasta qué punto, hasta qué porcentaje, cumple sus planes y cumple sus informes. El segundo es la legislación galesa, que es también bastante importante, porque el tercero es un poco, en mi opinión, sobrante, pero bueno, el segundo eje es el comisionado para las generaciones futuras de Gales. Esta ley crea una entidad en el gobierno que es un comisionado. Tiene una similar estructura al alto comisionado del gobierno español. Es un cargo que se configura como alto funcionario, como controlador, pero en realidad tiene un cariz bastante político y es, digamos, que el encargado de elaborar
por su propio plan, por su propia cuenta, otros tantos planes de buena acción, otros tantos planes de bienestar, y de monitorizar al resto de entidades del gobierno y controlar que cada uno de estos cumpla sus planes concretos. Tiene una serie de competencias muy amplias, pero es cierto que ninguna de ellas es ejecutiva. Es decir, el comisionado no puede llamar al orden a los ministros, ni puede llamar al orden a ninguna entidad, pero sí que puede controlarlos, evaluarlos y presentar un contrainforme de cada una de sus acciones en la Asamblea Nacional Galesa. Unas competencias secundarias son básicamente recomendaciones públicas, informes vinculantes, etc. Ya le digo, lo relevante en mi opinión en esta cuestión es el punto en el que la legislación establece un deber de los entes públicos de elaborar planes de acción cuantificables, que se puedan evaluar numéricamente, que me parece algo bastante complicado. Es decir, de hecho, hasta el día de hoy estos planes no han empezado a funcionar, es decir, porque aún no se ha llegado al acuerdo político. Al final, todo esto son acciones políticas. El comisionado responde a parámetros políticos. No se han llegado a evaluar en cuestiones políticas cómo podemos saber si un parque natural se está desarrollando adecuadamente o no. Sí que hay algunos porcentajes de recuperación, pero no. Pero si se llegara a efectuar, sí que sería un cambio bastante concreto de paradigma a la hora, sobre todo, de la responsabilidad de los poderes públicos. Es decir, a la hora de acudir a la Asamblea Nacional, al Parlamento Autonómico Galés, a exigir y a preguntar a cada ministro hasta qué punto ha cumplido el plan que obligatoriamente presentó al inicio del año fiscal. El tercer eje de la legislación son los entes locales. En este aspecto reproduce reproduce el comisionado de las generaciones futuras, pero en los entes locales, pero es cierto que incumbe a una serie de servicios que nosotros nunca consideraríamos, digamos, incluidos en esta cuestión. Es decir, entre los entes obligados a ocuparse de un desarrollo sostenible están los bomberos. Están los bomberos, están las cárceles, están los museos, están los centros de pintura y de escultura. Es decir, entendemos que el desarrollo que intenta manejar la legislación galesa va, en mi opinión, aunque es muy antropocéntrico, aunque es completamente funcional, que luego iremos más adelante, irá eso, es completamente funcional a la economía de mercado y al modelo productivo, sí que es interesante cómo amplía el concepto de desarrollo a cuestiones como la lengua, la cultura, la pintura, la escultura, los museos. Es decir, Gales no va a tener un desarrollo sostenible si dentro de 50, 30, 40 años nadie habla galés. Galeico, creo que se dice, perdón. En las disposiciones finales del acta, lo único relevante es que se habilita a los ministros galeses a llevar a cabo disposiciones reglamentarias o estatutarias, como ellos llaman, sobre todas las cuestiones conexas, disposiciones que en casos incluso pueden llegar a enmendar la plana a las actas parlamentarias, que eso no es más que una cuestión procedimental que me parece muy interesante. La cuestión esencial de la legislación, que es lo que yo más me he centrado, la aportación, que creo que son dos aportaciones y una aportación básicamente, dos aportaciones y una cuestión muy importante. La primera aportación, la cuestión de este concepto de bienestar, ¿no? de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible solamente se logra si el bienestar de los futuros es asegurado, pero es asegurado en unas condiciones. Es decir, si nosotros damos vivienda sostenible, damos acceso al agua, damos gasolina barata, damos trabajo bien remunerado a costa de las generaciones futuras, no es un desarrollo sostenible. La cuestión de las generaciones futuras, es decir, no había otra legislación, aparte de esta ley balear, que luego buscaré porque la verdad es que no me la apunté, aparte de esta ley balear, en su momento la estudié, que pone en el centro la generación futura y que dice que la generación futura, sin personalidad jurídica obviamente, es un sujeto que esta ley maneja, es un sujeto que no merece un derecho, pero sí que tiene una expectativa que algún día disfrutará de un derecho, y esa expectativa hay que protegerla. Es decir, protegemos la expectativa del derecho a unas personas que no solo no han nacido, sino que no están concebidas y que en la mayor parte de los casos, al menos desde mi experiencia de persona de menos de 30 años, no están ni planeadas. La segunda cuestión es... la cuestión, aparte de la cuestión de las generaciones futuras y del bienestar, es cómo aborda la legislación el conflicto. Es decir, la legislación galesa plantea un conflicto, pero no es un conflicto entre la persona y el medio ambiente, porque solamente entiende el medio ambiente funcional a la persona, es decir, solamente no entiende lógico cuando es funcional a la producción de la persona. Es un conflicto entre dos sujetos generacionales, entre las personas del presente y el futuro, las que ni siquiera han nacido, y es un conflicto funcional que se genera en el marco de la economía de mercado y que se resuelve funcionalmente al marco de la economía de mercado. Es decir, el problema de este conflicto, por lo cual nos preocupa, no es la naturaleza en sí misma, es el hecho de que nuestros hijos no puedan seguir explotando la naturaleza y por tanto les dejemos sin sistema económico. Es decir, es unas personas frente a otras, no frente a la naturaleza. Y se resuelve en el marco de este siendo funcional a esto. Y esto me lleva a una cuestión, que para finalizar, por ser breve, una cuestión bastante, que no sé si el profesor Camisón me diría que desesperanzadora, pero creo que el desarrollo sostenible, tal como lo estamos entendiendo y tal como se entiende aquí,
no es tanto un reto o una discusión al modelo de producción capitalista, sino que es una huida hacia adelante del mismo. Es decir, el desarrollo sostenible significa desarrollar ahora sosteniblemente, cuidar la naturaleza, mantenerla, protegerla, para que dentro de 50, 100, 150 años el sistema capitalista pueda seguir produciendo y funcionando. Es decir, nosotros no vamos a secar los océanos porque nos hacen falta. No vamos a arrasar los bosques porque nos harán falta. Si nosotros pudiéramos garantizar, no en todos los casos, pero en este caso y en esta legislación, se lo aseguro, si nosotros pudiéramos garantizar que explotando sin control los bosques o los mares dentro de 200 años podríamos rehacerlos, todo esto sería irrelevante. Entonces me lleva a pensar que en esta ocasión y otras tantas ocasiones, aunque no en todas, el desarrollo sostenible que con tanta buena fe se ha desarrollado en el marco de las Naciones Unidas acaba siendo una vez más funcional al modelo de producción capitalista. Es decir, nosotros mantenemos la naturaleza porque es la fuente primaria de nuestra riqueza. Si acabamos con nuestra fuente primaria de riqueza, nos quedamos sin riqueza. Siento la desesperanza. Creo que es una ley bastante interesante. Creo que nuestro horizonte legislativo, como decía antes, siguiendo el hecho de que las Islas Baleares han copiado ese sistema, viene por aquí, no en el sentido de copiar su lógica que pone la explotación o la producción en el centro, pero sí la cuestión de poner en el futuro, aparte del sujeto natural con derechos, poner en el futuro, colocar en el futuro a las generaciones que no han nacido aún, a las personas que vendrán, y entender que la expectativa de derecho que les debemos otorgar sí que puede ser una forma de vincular y asegurar ese desarrollo, asegurar ese cuidado de la naturaleza. Muchas gracias. José Ángel, te va a tocar levantar el ánimo otra vez. Creo. Así que... Bueno, sí, muchas gracias, Miguel. Pasamos a la última ponencia de esta mesa, que es la de Mar Sánchez Montell, de aquí de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre medio ambiente y desarrollo sostenible en la Comunitat Valenciana, propuestas de inversión planteadas en el marco del proyecto piloto de presupuestos participativos de 2021. Juan Buigues. Gracias, Marc. Buenos días a todos y todas, buen día. Quería empezar mi intervención agradeciendo a la organización de este congreso intenso pero muy interesante, que me hayan dado la posibilidad de participar, a Rubén, a Aurora, a Marc, muchas gracias. Y como hablaba Elena de participación, pues hoy mi tema versa sobre las propuestas de inversión planteadas en el marco del proyecto piloto de presupuestos participativos de 2021. Desde el surgimiento de los presupuestos participativos en la ciudad brasileña de Porto Alegre, hace décadas, se trata de un instrumento que ha venido para combatir, digamos, la crisis de la democracia participativa, permitiendo que la ciudadanía pudiese elegir sobre la distribución del dinero público a través de la ejecución de determinadas propuestas elegidas. Se han tratado aquí cuestiones tan problemáticas como el crecimiento poblacional, la finitud de recursos, el planteamiento de escenarios desastrosos ligados al aumento de la temperatura global, a fenómenos meteorológicos extremos y a la extinción de biodiversidad, así como el reconocimiento del potencial humano para manipular, digamos, nuestros entornos vitales. Ayer Lola, que siempre es una mano tendida, hablaba de la problemática, aquí la situaba aquí en el País Valencia, yo cojo el relevo, porque son temáticas que también nos preocupan a las valencianas y los valencianos. Y bueno, para abordar estas cuestiones yo he dividido mi intervención en dos ejes principales. En primer lugar, realizaré una primera aproximación a la idea de democracia participativa y en concreto al proyecto valenciano de presupuestos participativos, con especial atención a sus fundamentos y a las distintas fases en las que se vino desarrollando. Y en segundo lugar, pues me centraré un poco en las propuestas concretas relativas a medio ambiente y desarrollo sostenible que se plantearon dentro de este proceso. Pues bueno, en primer lugar, creo necesario resaltar
que el caso de presupuestos participativos a nivel autonómico resulta innovador en el caso español, pues solo conocemos el antecedente de la experiencia protagonizada en la región de Murcia, aunque con diferencias notables respecto al caso valenciano, principalmente en el uso de un modelo participativo asociativo en contraposición al esquema individual elegido en el supuesto valenciano. Bueno, en segundo lugar, este proceso se rigió por unas determinadas normas de procedimiento, principalmente el acuerdo del Consejo de 9 de abril de 2021 sobre el proyecto piloto de elaboración participativa del presupuesto de la Generalitat y la resolución de 3 de mayo de 2021 de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació y Qualitat Democràtica, por la que se establecieron los requisitos, los plazos, el procedimiento y el calendario en el que se desarrollaría este proceso. Y bueno, las fases en las que se llevó a cabo suelen ser las habituales en este tipo de procesos: una primera fase de información y debates, una segunda fase de presentación de propuestas, de revisión interna de estas propuestas, siguiendo una fase de soportes, de evaluación de propuestas y finalmente una fase de votación de proyectos que culminaba con una fase de resultados y ejecución de estos proyectos. Los principios básicos que se determinan en el anexo primero de la resolución de 3 de mayo de 2021 de la que hablaba anteriormente siguen los ejes de empoderamiento ciudadano, información pública, transparencia, igualdad, inclusión, perspectiva de género, solidaridad territorial y rendición de cuentas. Y asimismo se fundamenta el proceso en los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pero en concreto los que más nos interesan aquí, pues el de salud y bienestar, agua limpia, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y justicia. Asimismo, en relación con los presupuestos participativos y su alcance internacional, debo subrayar que existe un programa denominado Iniciativa Habitat Participativo que se incardina en ONU Habitat y que pretende que con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación se implemente la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a partir de valores democráticos y participativos y la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones de gestión. Un ejemplo paradigmático que no era autonómico de presupuestos participativos tuvo lugar en el ámbito local aquí en la ciudad de Valencia y quiero destacar en este sentido que había propuestas de inversión relacionadas muy estrechamente con la idea de Mission Valencia, que también resulta interesante en la temática en la que nos estamos moviendo. Pues bien, les diré que se fijó una cuantía total de 125 millones de euros con el objetivo de financiar todas aquellas propuestas ciudadanas que finalmente resultasen elegidas. Y bueno, que había proyectos de alcance autonómico y también proyectos comarcales, de manera que quedaban como 8 áreas finales de actuación, en la que se fue dividiendo el presupuesto siguiendo parámetros de población, de pobreza y de la tasa de despoblamiento. También se garantiza un mínimo de un proyecto en cada área comarcal y bueno, hasta aquí un pequeño panorama de lo que serían los presupuestos participativos a nivel autonómico, y ahora nos meteremos en las concretas propuestas relativas a medio ambiente y desarrollo sostenible. Del total de proyectos elegidos para su ejecución, 19 entroncan con nuestro tema de estudio, lo que supone un porcentaje del 20,21%. En el área de Comarques Centrals hay un total de 14 proyectos, de los cuales 2 corresponden a medio ambiente y desarrollo sostenible, con iniciativas como la rehabilitación del pantano de Tibi, la rehabilitación del conjunto histórico del Molinar de Alcoi. En relación con las comarques costaneras del norte, pues encontramos 5 proyectos, de los cuales uno está vinculado a nuestro tema de estudio, lo que supone un porcentaje del 20%. Entre las propuestas pues, había una construcción de plantas de compostaje de residuos orgánicos, y en referencia a la comarca, les comarques de la Horta, pues aquí hay que señalar que había un total de 18 proyectos, de los cuales 7 tenían relación con el tema medioambiental. Es donde más peso se le da al tema medioambiental, con un porcentaje del 38,89%.
y donde encontramos un mayor número de propuestas destinadas al tema que nos ocupa. Quiero apuntar que se trata de una zona que tiene una gran riqueza de parajes naturales y además su ubicación en el mapa valenciano pues hace necesaria que se establezcan conexiones sostenibles. Es donde ubicamos la Albufera, que de hecho es la mayor inversión de la presente edición de presupuestos participativos, que implicaba una cuantía de 12 millones de euros. Siguiendo con el mapa territorial, por lo que respecta a las comarques del interior, habían 6 proyectos de presupuestos participativos, de los cuales uno hacía referencia al tema que nos ocupa, la limpieza de montañas públicas, titularidad de la Generalitat. Y bueno, en el caso de las comarques del interior del norte, 15 proyectos, de los cuales 2 estaban estrictamente relacionados con esta materia. La rehabilitación de caminos rurales y el centro de transformación de restos agroforestales. En cuanto a las comarques del sur, se presentaron un total de 9 proyectos para ejecutar, de los cuales uno tiene relación con el tema, lo que supone un 11,11%. Sería la ruta verde y azul de Elche. Y bueno, en el caso de las comarques de Xúquer-Túria, de los 6 proyectos, 2 tenían relación con el tema de medio ambiente, sobre todo en la construcción de carriles ciclopeatonales y en la formación y desarrollo sostenible en agricultura y ganadería ecológica. Y en el caso del ámbito de la Comunidad Valenciana en general, ya no comarcal, se eligieron un total de 23 propuestas, de las cuales 4 quedan ligadas a nuestra temática de estudio. Una empresa pública de energía, el acondicionamiento y apertura de zonas de acampada y el acercamiento de la cultura del Palmeral a centros educativos, así como la institución de un espacio neurálgico de venta de productos de proximidad, de productos agroalimentarios en la serranía. Pueden ver más extensamente todas estas propuestas en el escrito del libro, así como en la web GBA Participa, que en este sentido pues, incluye tanto los proyectos llevados a cabo como los que finalmente se descartaron. Y bueno, concluyo mi exposición señalando que bueno, yo creo que el derecho al medio ambiente se debe configurar, digamos, desde una dimensión participativa y comunitaria, porque lo podemos ligar con la idea de dignidad humana, y entonces creo que la inclusión de iniciativas participativas como esta en relación con la temática ambiental, pues bueno, podían ser casi consustanciales a la propia naturaleza del derecho. En segundo lugar, creo que en el caso de la cuestión medioambiental, junto a la respuesta institucional pura, pues hemos de trabajar por implicar a la ciudadanía, porque al final esto contribuye a establecer una gran fuente legitimadora de las medidas y rebaja quizá una visión negativa, digamos, de normas, si se hacen como puramente tecnocráticas, sino tan participativas. Entonces, bueno, yo creo que la inclusión de iniciativas como los presupuestos participativos mejora la calidad democrática de aquellas decisiones que acaban afectando a la protección del medio ambiente, y que la ciudadanía, a través de este tipo de mecanismos participativos, pues puede traducir, digamos, se puede traducir en una política ambiental pues más inclusiva y me atrevería a decir eficaz. Bueno, yo creo que además que el ámbito del proyecto fuese autonómico nos invita a tomar conciencia acerca de la estrecha relación entre territorio y medio ambiente, pues al final es una proyección, somos una proyección en un entorno físico concreto y además vinculados a un sentimiento de pertenencia. Y bueno, respecto al análisis de las propuestas concretas, quiero decir que la mayoría de propuestas planteaban el tema de rehabilitación de espacios, mantenimiento y cuidado de determinados parajes y construcción de vías o carriles ciclopeatonales que permitiesen un desplazamiento más sostenible, y que en relación con la calidad de las
iniciativas presentadas, bueno, yo creo que no hubieron iniciativas, digamos, de gran profundidad, como tampoco hubo un desarrollo muy concreto de las iniciativas presentadas. Esto se puede ver, por un lado, a los plazos relativamente cortos que se ofrecían en la fase de presentación de propuestas, que era de 15 días, y además yo creo que como que se trataba de proyectos que no estaban elaborados, digamos, por técnicos, pues en muchos casos requerían de una reformulación. Además, quería destacar que las propuestas más trabajadas, aunque se presentasen de forma individual, siguiendo las reglas del proceso, sí que tenían detrás el respaldo, digamos, de alguna entidad o asociación. Y bueno, para ir terminando, en relación con las cuantías asignadas y el número de proyectos, yo creo que en este caso la inversión económica es muy significativa, puesto que había proyectos que superaban el 1.000.000 de euros. Y si bien es cierto que la cantidad de proyectos variaba entre las distintas áreas, no baja en ningún caso del 11,11%, llegando a alcanzar el 38,89% en algunas comarcas, con lo cual además se presentaba un proyecto mínimo en cada área. Lo cual me hace, digamos, sospechar que hay una preocupación de la ciudadanía valenciana en torno a estas cuestiones. Y bueno, para finalizar, yo soy consciente de que esto es un proyecto piloto, que por definición pues plantea un acercamiento inicial al planteamiento de estas propuestas, pero bueno, creo que podría e incluso debería ir puliéndose con el paso del tiempo y más concretamente a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2023 de participación ciudadana, que bueno, le daría una cobertura legal a este proyecto piloto. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Bueno, creo que vale la pena recordar que todas las intervenciones que hemos hecho a lo largo de estos 2 días, o la gran parte de estas intervenciones están tanto en el libro, pero también estarán disponibles en YouTube en cuestión de días. Pasamos al turno de preguntas y consideraciones. Les voy a pedir, por favor, que sean lo más breves posible, ¿vale? Ya que llevamos un retraso considerable. Bien, buenos días. Desde ayer yo, cuando el profe José Ángel hablaba del Mar Menor y reconocerle derechos y demás, yo me quedaba pensando y decía, qué bien, ¿no? Pero a la vez decía, entonces, para que tengan derechos, o sea, no solo el Mar Menor, desde que hablábamos y comentábamos este tema, tiene que haber sentencias o leyes que lo reconozcan uno por uno. O sea, si queremos que no solo el Mar Menor, la Albufera, por ejemplo, tenga derechos, habrá que hacer una ley, y eso me conectaba justo eso con lo que decía el profesor Salcedo hoy. Recordaba eso que estaba pensando yo ayer, ¿no? Entonces, un río tiene derecho y otros no. ¿Cómo se soluciona eso? O sea, ¿qué hace falta para, hasta que no se le reconozca, no tiene derecho? O sea, ¿qué rasgos, qué requisitos son necesarios para que los tengan, ¿no? No sé, no planteo soluciones, solo lo que a mí me quedaba pensando. Entonces, para que los tengan, nosotros tenemos que reconocérselo, si no, no lo tienen. Y no pueden hacerse efectivos. Es algo complicado, pero bueno, supongo que el debate va por ahí. Y lo otro que quería comentar, porque recordaba lo del desarrollo sostenible con lo que comentaba Miguel, es, bueno, que primero el desarrollo sostenible, todo el mundo asocia el término a la cumbre de Río, pero no surge con Río, surge en 1987 con el informe Brundtland, que es donde por primera vez se hace referencia al desarrollo sostenible. Y yo sí veo como que tú lo ves de la manera más pesimista posible, Miguel, como normalmente. Pero en cierto modo tienes razón, porque la realidad nunca es en blanco y negro, sino que tiene matices. Y como lo enfocan, parecería que es, o sea, para no demeritar, es aquel que garantiza la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Pero como lo enfocan, parecería así, pero no únicamente. O sea,
Como yo lo leía, lo interiorizaba, no es simplemente para satisfacer las necesidades, sino para que gocen del medio ambiente igual que lo hacemos nosotros. Y cuando leía eso, siempre lo conectaba y no sé por qué me hacía recordar la canción Ballena de Roberto Carlos. No sé, la brasileña seguro sí la conecta, pero no sé. O sea, van a desaparecer. Hay cosas que ellos no van a disfrutar y que nosotros sí disfrutamos. Y no es solo, aunque así lo diga ahí, para satisfacción de sus necesidades, sino para que disfruten del medio ambiente en general como lo hemos disfrutado nosotros y nuestros antepasados, ¿no? Pero creo que hay que verlo así en sentido general y no ser tan pesimista. Yo estoy con el equipo del optimismo. Gracias. ¿Hay alguna palabra más? Muy rápidamente, ¿sí? Levante la A mí me da cierta vergüenza, ¿sí? Decir esto estando aquí economistas críticos delante, ¿sí? No hay modo de producción que no aproveche la naturaleza. Es decir, todos los modos de producción van a aprovechar de una forma u otra la naturaleza, porque si no, no estaríamos ninguno de nosotros ni nosotras aquí. El problema es cuánto la aprovecha o si la abusa. ¿Sí? Entonces, el modo de producción capitalista, ese pantocapitalismo que se extiende por todos lados, abusa de la naturaleza, lo que es abusar de nosotros en última instancia. Y ese abuso del capitalismo va produciendo sujetos que se le enfrentan. Es decir, el capital produce un sujeto que se le enfrenta, que es el trabajo. Y ese conflicto entre capital y trabajo nos lleva a una serie de desarrollos y avances. Y el capitalismo ha llegado a enfrentarse con la naturaleza, es decir, el conflicto capitalismo-vida, ¿no? Que ahora también está muy en boga, que es que o supera una nueva fase, o pasa de pantalla, o hay extinción. Y entonces va a pasar de pantalla, ya está pasando de pantalla. Esa transición verde que se impulsa desde la Unión Europea, ese greenwashing que se trata de impulsar, la transición digital también es esto. Como ya no podemos conquistar más tierra, pues ahora te vamos a vender a usted ceros y unos que no existen. Y si usted se lo cree, pues seguimos jugando a este juego, porque el capitalismo va pasando fases, ¿no? Y ahora está en otra fase. Y cuando transita de una fase a otra, tiene momentos críticos en los cuales se pueden introducir cambios muy sustanciales. Y yo me reafirmo en que en este momento crítico, esta masa crítica que hay aquí, que va creciendo, que se manifiesta en todos los niveles, en el nivel de los presupuestos participativos, en el nivel de tal, está produciendo un cambio que va a ser exponencial. Cuanto más nos enfrentemos al conflicto que pone encima de la mesa, con la creación de nuevos sujetos, uno de ellos la naturaleza. Lo que decía Dianeris. Aquí hay como distintas estrategias. Uno es reconocer a la naturaleza en un plano general y otro es, como me dijeron a mí, que se está haciendo, que es empezar por aquellos ecosistemas que especialmente están dañados y con los que especialmente hay una vinculación para reconocerles esa personalidad jurídica. Y entonces esos son elementos catalizadores y dinamizadores de lo que decía Dianelli. Pues vendrá después del Ribatrato todos los ríos, vendrá después del Mar Menor todos los mares, pero por algún lado debemos empezar. O sea, los derechos del trabajo no empezaron para todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sino que fueron consiguiéndose poco a poco en base a ese conflicto entre sujetos que se reconocen como actores. Perdón, hay... No, hay que parar más. Tranquilo. Allá y después aquí. El lado pesimista. No, yo tenía que hacer una pregunta muy simple y muy técnica. Aquí podría abrir una otra conferencia, porque es por la colega de Minas Gerais, la idea de proceso multiverso estaba muy interesante, pero hay en tu libro una consideración no solo sobre la estructura del proceso, más sobre los actores del proceso, porque el problema que tenemos son los jueces, porque tenemos la necesidad por garantizar la efectividad de las sentencias de tener jueces que son informados sobre la ecología, sobre el derecho medioambiental. Por ejemplo, en Europa, entre jueces no tiene que conocer el derecho medioambiental. En Italia no tiene que conocerlo. Yo creo que en España no quiere que conocerlo tampoco. Eso es muy importante, es la cualidad de los jueces.
Por ejemplo, ayer he mencionado rápidamente los tribunales verdes en la India, ¿no? Lo que es muy interesante de los tribunales verdes en la India no es solamente que son tribunales que se ocupen solo de derecho al medio ambiente, de cuestiones medioambientales, pero también es la composición de las jurisdicciones, que son 50% jueces tradicionales y 50% técnicos especializados en biología, en ecología, urbanismo, etcétera, química, etcétera. Cada decisión, cada sentencia es decidida 50 y 50 para jueces tradicionales y para técnicos especializados. Y este tribunal tiene la posibilidad de un mandato judicial directo a las empresas, a las administraciones, hace así, hace esto, con detalles técnicos, por ejemplo, hablaba de aguas, de la calidad de las aguas, sobre la calidad del agua, sobre todas las normas que deben estar respetadas, ¿no? En general, en este caso específico. No sé si tienes consideraciones sobre la estructura de las jurisdicciones, la calificación de los jueces. No, pues Sí. 2 más y cerramos. Muy rápido, un comentario muy rápido sobre el concepto de los derechos de las generaciones futuras, que eso, yo personalmente, es una cosa personal, yo lamento que nosotros no somos capaces de empezar a pensar a partir de los deberes de la generación contemporánea actual y tenemos siempre que reconocer los derechos de las generaciones futuras. Y esto no es simplemente una cuestión teórica, porque cambia mucho esta perspectiva en práctica. Y esa es la cuestión personal. La segunda es una pregunta para Elena, muy interesante, y me ha gustado un montón el concepto de metaciudadanía, pero tengo un problema porque he pensado, después de escuchar por la primera vez esta palabra, que probablemente la metaciudadanía sería una forma de discriminación si la comparamos con la ciudadanía, y por qué no lo es, creo, ¿no? En tu teoría, y cuáles son los elementos estructurales de la metaciudadanía para otorgar. ¿Se dice otorgar? Sí. Ciudadanía. Ok, gracias. Última por aquí. No, voy a farme, perdonar. Pero ¿por qué nos preguntó? Al final todas. Entonces yo me quedo como... Bueno, sí, yo sé. Entonces, igual tampoco me demoro mucho. Un tema que con las intervenciones me ha parecido que sale como necesario aquí es entender que toda actividad humana genera un impacto y que no siempre reconocemos eso, y que no siempre es necesario hablar de daño o afectación como el enfoque último que deberíamos manejar, creo yo, cuando hablamos de asuntos medioambientales. Eso por un lado. Otra idea que me sugieren las intervenciones que he escuchado es que a veces tenemos muchas rutas para llegar a un camino. El objetivo que se pretende alcanzar desde múltiples visiones es la protección del medio ambiente, la protección del entorno natural y, sin duda, también la protección de la supervivencia del hombre. En comunidad, individual, en las ciudades o como sea que esté organizado. Ahora, ¿cuál es la mejor? Ya veremos, pero yo creo que no hay una fórmula mágica ni una sola, incluso la de los derechos de la naturaleza, ya veremos hacia dónde nos lleva. Y creo que lo más relevante y muy interesante, por tanto, esa explicación que haces de esa visión como terrible porque busca el desarrollo sostenible, pues finalmente si a través de eso te logra dar herramientas que se terminen siendo suficientes y oportunas para lograr el objetivo, trayendo generaciones futuras, pues a mí me parece plausible. Y creo que un falso conflicto que hemos generado alrededor de la idea de derechos de la naturaleza es que es la única, y en eso yo no creo de ninguna manera.
Creo que hay, insisto, muchos caminos para llegar al objetivo y que debemos priorizar aquel que sea oportuno para la sociedad en la que yo estoy interviniendo. Fenomenal. Si os parece, vamos de allá para acá y vamos interviniendo. Brevemente, por favor, si no ejerceré mi poder autoritario. Bueno, professora Mirante, a mim preocupa a questão de los juízes. E eu tratei em meu livro. E o que é importante que nos lembremos? Falávamos que que a economia permeia, né, com toda a estrutura de toma de decisões. A economia camina junto com os pensamentos de los juízes para a toma de decisões. Por quê? Porque em capitalismo e neoliberalismo existe uma metodologia chamada Law and Economics, ou em português, Análise Econômica de lo Derecho. E que os juízes pensam quais serão as consequências econômicas de las decisões, de la toma de decisões. E me questiono, por que não temos uma análise ecológica do direito para a toma de decisões? Este é um ponto muito importante. Então, eu fiz uma análise do comportamento de los juízes em meu livro e, inclusive, ressignificando as garantias processais do contraditório, como complementaridade na diversidade, a ampla defesa como emancipação, porque eu necessito incluir a natureza, e imparcialidade. E em los processos tradicionais, há sempre a figura de vencedor e vencido. Há sempre essa figura da oposição. E em processos pluriversais, o que se propõe é uma construção comparticipada, com a participação ampla, em que o contraditório não extinga, não retire argumentos diversos, mas inclua, porque a diferença do pensamento é importante. E na natureza não há a oposição, há complementação. Tudo em la natureza se complementa. Então, em lo processo, a lógica necessita ser a mesma. Então, sim, há uma preocupação sobre como os juízes tomam as decisões. E minha proposta é que se passe de uma law and economics para uma ecologic and economic, law and ecologic, por exemplo. E com relação à meta-cidadania, é um conceito desenvolvido antes de mim por Gudinas. E me apropriei deste conceito para estabelecer uma conexão de meta-cidadania processual ecológica, em que se acolhe a natureza como sujeito de direitos, assim como nós somos sujeitos de direitos, a natureza também. Então, a natureza é cidadã. Então, por isso, passamos de um conceito de la cidadania somente para os direitos humanos, transponendo para também a natureza. A natureza também tem o direito de participação efetiva. Então, constrói-se um novo conceito que se passa da cidadania para a meta-cidadania quando se inclui a natureza como sujeito de direitos. Não sei se consegui ser muito clara. Perdoem-me o
meu espanhol No. péssimo. Vamos a comprar Ah, que bom, que bom. Então, podem ler meu livro. Fico à disposição para seguirmos com o diálogo posteriormente. Muitas gracias. Ok, yo, digamos, bajo ese concepto de metaciudadanía, yo también podría, siendo colombiano, proteger el Mar Menor, ¿no? O intervenir para proteger el Mar Menor, ¿cierto? O sea, si necesitan voluntarios, aquí hay, ¿listo? A ver, yo quiero responder un poco las preguntas en dos sentidos. Yo pienso que la importancia, coincido con la profesora María del Pilar, ¿cierto? En que no hay que ver la declaratoria de la naturaleza como sujeto de derechos como la única herramienta, pero sí es una herramienta vital porque reconoce a la naturaleza que tiene intereses propios y que, digamos, un poco superamos esa separación que teníamos ser humano-naturaleza a partir del mecanicismo, Descartes, Copérnico, bueno, y toda esta historia, y podemos superar ese divorcio que tenía el ser humano con la naturaleza y ese propósito utilitarista. O sea, yo pienso que en eso la Declaratoria de la Naturaleza como sujeto de derechos va en esa línea, superar ese concepto mecanicista y utilitarista de la naturaleza y que podamos hablar en un plano de igualdad y reconocer intereses. Cuando somos sujetos podemos compartir intereses, pero también podemos tener intereses opuestos. Y cuando hay intereses opuestos, pues hay que llegar a un consenso. Tenemos que resolver esa contraposición de intereses y llegar al mejor arreglo posible, ¿sí? Acudiendo a las líneas procesales, ¿sí? Entonces, cuando hay esa contraposición de intereses donde obviamente no hay nivel de impacto cero, me acuerdo mucho de esa frase que leí en un libro de un sudafricano, no hay nivel de impacto cero. Aquí nosotros hablando de ambiente, de la naturaleza y derechos, ¿cierto? Ayer hablaban de las botellas o sea, no hay nivel de impacto cero. Pero claramente nosotros necesitamos la naturaleza para vivir, ¿cierto? Y la naturaleza nos necesita a nosotros como esos hermanos mayores que somos de ella, para proteger para proteger nuestro entorno, ¿cierto? Para vivir en armonía, ¿cierto? Porque también es claro, o sea, no podemos caer de pronto también en el concepto de que lo mejor que le podría pasar al planeta es que la humanidad se extinga. Pues porque no tiene tampoco una lógica, ¿cierto? La lógica de que tenemos que vivir en armonía, pero obviamente el ser humano va a generar impactos al ambiente por el solo hecho de existir, ¿cierto? Entonces hay que aprender a gestionar esos intereses. ¿Dónde viene mi propuesta? ¿Qué es lo que quiero desarrollar? Pues que al reconocer a la naturaleza como sujeto, no solamente debe ser un llamado simbólico, sino que debemos entender esos intereses. El Mar Menor tiene unos intereses, ¿cuáles son? Ahí es donde la mejor evidencia científica, lo hablaban acá, es decir, la ciencia tiene que estar acá sentada, ¿sí? Tiene que decir cuáles son esos intereses y que se puedan defender esos intereses a través de la metaciudadanía, ¿cierto? Es decir, estamos hilando todas estas ideas. Y en torno al tema, la pregunta de las declaratorias, hay declaratorias generalizadas, la de Ecuador es un ejemplo de ellas, pero también la de Panamá. Panamá, a través de la ley 287 del año 2022, declaró a la naturaleza sujeto de derechos, ¿sí? Es generalizada, ¿cierto? Claro, hay unas declaratorias graduales que yo considero que son importantes, pero yo sí considero que no debería ser la visión de que hay que proteger el agónico. No, yo soy crítico un poco a ese concepto. Yo creo que hay que proteger, si es gradual, hay que empezar por proteger los estratégicos. La Amazonía, listo, o sea, hay que empezar por allí, es estratégico, pero no podemos empezar, no, el río que ya está muriendo, ese es el que tenemos que declarar sujeto de derechos, no creo que debería ser el camino correcto. Si deberíamos empezar por los estratégicos cuando no podamos hacer una declaratoria generalizada para que no se generen estas incoherencias que encontramos en la República de Colombia, ¿sí? Y es que un río sí y otro no. ¿Y por qué? Como dirían los costeños, porque ajá, ¿cierto? Porque... ¿sí? Y por último, yo pienso que es muy importante
que vayamos pensando en la plataforma que soporta esta transformación. Que precisamente estas transformaciones son graduales, pero debemos aprender de las experiencias emancipatorias anteriores. Cuando se abolió la esclavitud, pues habían esclavos que tenían buenos amos. Pues no los maltrataban, les daban comida, tenían vivienda, pero resulta que todos son libres. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y con qué vamos a comer? Si no había tierra, si no se le dio tierra a los esclavos, si no se les capacitó, no se les dio educación, entonces un esclavo que vivía bien de la noche a la mañana, pues resultó en la calle, ¿cierto? Entonces debemos pensar en las plataformas que van a soportar estas declaratorias, de tal forma que no resultemos generando consecuencias adversas después de realizar estos ajustes que pretendemos, ¿cierto? Bueno, yo muy rápidamente, sobre todo el tema del desarrollo sostenible. Yo, o sea, no he perdido la esperanza ni mucho menos, pero lo que intentaba llegar es a que todos los modelos de producción explotan la naturaleza para funcionar, si no sería absurdo, es decir, no podemos producir a base del aire. La cuestión está en el centro. El sistema de producción actual explota la naturaleza con una cuestión en el centro, que es la producción de un beneficio, el beneficio como centro. Lo que dista mucho lo que se iba hablando aquí desde ayer, ¿no? La cuestión de poner la naturaleza en el centro, la cuestión de concebirla como otra cuestión más que un lugar del que extraer beneficio. Esa cuestión, ese punto central que constituye la lógica sobre la que se explota la naturaleza no ha cambiado en absoluto. El informe Brundtland, que está citado en el libro que se publicó y que se titula Nuestro futuro común, habla de limitación estratégica. La limitación estratégica, siento a veces el pesimismo, lo siento de verdad, para mí se traduce en el dicho este de aprieta pero no ahorca. No es decir, aprietas lo justo, y cuando ves que te vas a quedar sin ríos, paras. Porque tiene que haber río, porque si no la central nuclear no funciona sin el río al lado. Pero vamos a seguir estando ahí. Entonces, ese punto central que sostiene el modo de producción sigue ahí, no se cambia. Pero la transformación es sustancial, eso es verdad, y se introduce. Como decía, la esclavitud se abolió, cierto, y la mayoría siguen viviendo donde antes. Es decir, los esclavos de Wisconsin siguieron en la misma plantación hasta 1960. Igual. Pero bueno, se abolió, se hizo un cambio, se introdujo una variación muy sustancial que con el paso de los años supuso una ruptura total del esquema que había antes, que era obviamente muchísimo peor. Entonces, por supuesto que esa variación se introduce y es muy buena noticia. Por eso digo que no pierdo la esperanza. Pero creo que el punto central sigue siendo el mismo y eso no ha cambiado, ni se planea cambiar porque el propio informe, la propia cumbre del milenio, la propia cumbre del 2015 se mantiene en esa misma lógica. Entonces creo que también hace falta decirlo, es decir, aquí seguimos en lo mismo, es decir, nos estamos autosalvando en nuestro mismo sistema para seguir funcionando y en ese proceso de cambio sustancial introducimos mejoras que en algún momento veremos sus resultados a gran escala y de momento son muy pequeñas, pero por supuesto que hay que celebrarlas. Y ya por último la cuestión de, sí, es decir, yo creo que la legislación galesa usa los derechos de las generaciones futuras para obligar a las presentes. Como lo que creo que le preguntaba a una compañera el otro día al profesor Camisón, ¿hace falta que algo esté roto para arreglarlo? No, hace falta que parezca que esté roto, o que creamos que está roto, porque puede estar roto y no darnos cuenta. El Mar Menor lleva roto desde que yo era pequeño que veraneaba ahí, pero nadie se daba cuenta hasta que no aparecieron los peces muertos. Hace falta que esté roto o que parezca que esté roto, entonces usamos las generaciones futuras y su derecho, los ponemos en peligro, decimos esto está en peligro, no los van a tener, no van a ver las ballenas, no van a disfrutar de lo que hemos disfrutado, para llamar a esa preocupación, es decir, esto está roto o se va a romper inminentemente y generamos obligaciones, en mi opinión. Gracias. Dos cosas. Primero, muchísimas gracias a todos los participantes en esta mesa. No he podido asistir a todo, pero yo lo que he oído me sigue resultando súper interesante. Y vamos a dar paso a continuación a la siguiente y última mesa de la mañana. Mientras hacemos el cambio, les comento que la profesora Alba Leonil Suárez ha dejado aquí un paquetito con caramelos de café. Ella viene de la zona cafetera, que es una preciosidad en Colombia. Y bueno, ya que no podemos salir a tomar un café, el caramelo nos puede. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.